Y en Chevron, Ecuador, justicia ambiental, soberanía y polémica internacional. En agosto de 2018, el caso en Chevron tomó un giro decisivo con una sentencia del Tribunal Permanente de Revisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones CIADI. El laudo determinó que el Estado ecuatoriano había violado el Tratado Bilateral de Inversiones vigentes con Estados Unidos al no garantizar un trato justo a la petrolera. Vamos a mirar esta nota y venimos con más. Estaba escuchando atentamente las declaraciones del señor asambleísta Javier Ordóñez del grupo político ADN. Permítame repudiarlas y rechazarlas porque son ofensivas y falsas además. En este expediente tenemos toda la evidencia, toda la prueba del juicio que por 32 años los pueblos amazónicos hemos seguido en contra de Chevron Corporation ante Texaco. Este juicio nuestro empezó mucho antes que el señor Correa llegue al poder. Por lo tanto, afirmar que es un juicio armado porque el señor Correa quería beneficiarse es absurdo y repudiable. Este juicio es de los pueblos amazónicos, no es de ningún actor político. Repudiamos y rechazamos sus declaraciones. Segundo, ¿por qué condenan al país? Lo condenan porque en este contrato del 95, donde el señor economista Alberto Daquit negoció este contrato, y en este contrato afirman que el Estado libera a Texaco de toda responsabilidad. Obviamente dejan a salvo derechos de terceros. Una remediación que nunca le hizo Texaco, que nunca restauró el área directamente, y el gobierno entonces liberó a Texaco de esa responsabilidad. Y en el año 98, ya con el señor Yamil Mahuad como presidente de la República del Ecuador, complementan esa liberación con el acta final directamente. Y es allí donde dicen, ok, si el Estado libera a Texaco de toda responsabilidad, los árbitros entonces afirman que el Estado asume ese derecho. Y querían que los demandantes, los víctimas, los afectados, no tengamos un derecho a un juicio. Esa es la razón de por qué condenan al país. No es otra directamente. El tema de fraude es una cuestión absurda también, al decirla, como usted la dice, señor asambleísta. Mira, aquí tengo el contrato de la empresa Chevron Corporation con el ex juez de sucumbíos Alberto Guerra Bastidas. El señor Guerra Bastidas es quien afirma que supuestamente hay fraude en el juicio que en la sentencia, todo así. Y en este contrato se ve claramente como Chevron le paga $12,000 mensuales a Alberto Guerra Bastidas para que mienta, para que declare en favor de Chevron. Así fue varios, incluso en el libro que es la Procuraduría de Estado ecuatoriano, en la cual confirma que Guerra mintió porque Chevron le pagaba. Ese es el asunto. Aquí decimos la verdad y aquí lo tenemos con documentos. En consecuencia, rechazamos esas declaraciones y le exhortamos al país a unirse fuertemente para evitar que el criminal salga beneficiado con un pago todavía de $220 millones. Hola, mi nombre es Mayra Piaguaje, soy de la nacionalidad Siecopay. El día de hoy vengo a exponer a Chevron por el motivo de que el Estado ecuatoriano debe pagar 220 millones a esta empresa criminal que ha causado tanto daño en la Amazonía ecuatoriana. Más que todo a nuestros ríos, que es fuente de nuestras vidas, de todas las comunidades indígenas de la provincia de Sucumbíos y la región amazónica. No es justo para nosotros recibir esta noticia tan nefasta, donde realmente tiene que maximizar los derechos económicos corporativos antes que los derechos humanos, que nuestra propia vida. Cuando aquí en Sucumbíos se ha contaminado nuestros territorios, nuestros ríos, y a causa de ello hay muchas enfermedades, y esta empresa nos ha dejado contaminación, enfermedad y la muerte a través del cáncer que ahora padecen nuestros abuelos, nuestros hijos. Y qué esperar. Es de verdad indignante ver esto de que pagar nosotros los ecuatorianos a una empresa que hizo daño cuando ellos deberían pagarnos a nosotros y reparar y hacer una reparación integral en nuestra Amazonía ecuatoriana. En este gigantesco expediente que está aquí está toda la prueba, toda la evidencia del juicio que por más de 32 años hemos llevado adelante a los pueblos indígenas Sionas, Siecopay, Cofanes, Quichos, Boranes en contra de Chevron Corporation junto a los campesinos o mestizos también. Está todo el daño causado por Chevron, todos los crímenes que ellos causaron acá. Vinieron, saquearon el petróleo y tienen una ganancia neta de más de $30,000 millones. Contaminan el río, los ríos,
arrojaron más de 60.000 millones de litros de agua tóxica en nuestros ríos amazónicos. Construyeron más de 880 fosas o piletas o piscinas para el petróleo directamente tóxicos. Causaron la extinción de pueblos indígenas, la muerte de más de 2.000 personas como excesos de casos de cáncer. Por ese motivo le seguimos el juicio y le ganamos el juicio. Chevron fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares por el daño causado, que está recogido en toda esta prueba que tenemos acá. Pero ¿qué ocurre? Chevron planteó luego un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano y ahora logra que un panel de arbitraje le ordene al Estado a pagarle 220 millones de dólares a Chevron. Fíjese lo injusto del asunto. Vienen, saquean esta riqueza, causan muerte a los pueblos, le seguimos un juicio, le ganamos, pero ahora resulta que ahora hay que pagarle. Desde la UDAP le decimos, eso no vamos a permitirlo. Exigimos a las Cortes de Sucumbíos que embargue ese crédito y que les hagan pagarle un solo centavo a Chevron. Si un centavo hay que pagar, que lo paguen en la Amazonía y empecemos a reparar la Amazonía ecuatoriana. Su pregunta es muy oportuna porque me permite aclarar ciertos temas. Permítame unos minutos nada más. No tantos. No tanto, bueno. Yo sé. Este es un proceso arbitral largo. Esto inició en el año 2009. Tenemos 16 años en este tema. Es un arbitraje internacional de inversiones que el tribunal vio que era tan largo y tan complejo que decidió dividirlo en tramos o fases. La decisión quizás más relevante del tema se dio en el año 2018, en agosto del 2018, 7 años atrás, en la que se determinó que Ecuador era responsable de violar el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, con incumplimientos que básicamente tenían relación con denegación de justicia. Es decir, ¿a qué se refería el tribunal? El tribunal dijo que en unas sentencias de un caso en el Lago Agrio habían sido obtenidas en forma fraudulenta, con dolo, y con un tercero que había escrito la sentencia en lugar del juez. Según Juan Carlos Larrea, entonces Procurador General del Estado, esa resolución marcó la decisión quizás más relevante del tema, obligando a Ecuador a pagar una compensación de aproximadamente 220 millones de dólares. El fallo se basó en la argumentación de que el país había incumplido sus obligaciones internacionales al respaldar un juicio interno, el histórico caso contra Texaco, adquirida por Chevron en 2001, que a juicio del tribunal carecía de garantías procesales para la empresa. Vamos a ver una nota que hemos preparado para ustedes y venimos. Sin embargo, desde la Amazonía ecuatoriana, el fallo ha sido recibido con indignación. Las comunidades afectadas por décadas de contaminación petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana, que llevaron la batalla legal original contra Texaco desde los años 90, consideran que el laudo del CIADI socava su derecho a la justicia ambiental. La Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, UDAPT, ha rechazado enérgicamente la orden de pago, argumentando que el verdadero daño no es económico, sino ecológico y humano. Suelos envenenados, ríos contaminados y altos índices de enfermedades como cáncer y malformaciones congénitas. Para ellos, el fallo internacional es una afrenta a su lucha legítima por reparación. En medio de este escenario, han surgido fuertes críticas contra ciertos sectores de la Asamblea Nacional. Voceros de la Amazonía, entre ellos Ana María Raffo, han denunciado en redes sociales que asambleístas de bancada ADN mienten en el caso Chevron y han exigido respeto a la lucha por el acceso a la justicia. Las declaraciones apuntan a una instrumentalización política del conflicto en la que se omite el sufrimiento real de las poblaciones indígenas y campesinas. Decir la verdad es nuestro deber, afirma Raffo, resaltando la necesidad de no distorsionar una historia que para muchos en la región aún está lejos de concluir. El caso Chevron en Ecuador trasciende lo legal y se convierte en un símbolo global de los conflictos entre derechos humanos, justicia ambiental y los intereses corporativos respaldados por mecanismos de inversión internacional. Mientras que para el Estado representa una obligación financiera derivada de un tratado, para las comunidades amazónicas sigue siendo una herida abierta. La tensión entre la soberanía nacional, los compromisos internacionales y la responsabilidad histórica frente al daño ecológico plantea dilemas éticos y jurídicos que aún no han hallado una solución equitativa. En conclusión, el conflicto Chevron en Ecuador no es en esencia un simple litigio comercial
sino una confrontación entre dos visiones del mundo. La de quienes defienden los derechos de las comunidades y la naturaleza frente a la de quienes priorizan la estabilidad jurídica para las inversiones extranjeras, haciendo que se pasen por encima de lo humano. 7 años después del laudo del CIAL, el pulso sigue latiendo en las aguas contaminadas de la Amazonía y en las veces que exigen que la verdad, la memoria y la justicia no sean negociables. Hicieron y deshacieron Chevron, Texaco, toda esta gente, ¿no? En el país. Contaminaron ríos, contaminaron todo, hicieron lo que les dio la puta y regalada gana. Perdonen la expresión. Pero la Amazonía está traicionada. ¿Quién traiciona a la Amazonía? ¿Quién maneja el Estado en este momento? No vengan a mamar gallo a decir que la culpa es de Correa. Correa lo que hizo fue proteger a nuestro país de esas mafias del imperio yanqui, de esas mafias que toda la vida han hecho y han deshecho con nuestro país. Debemos de ser cuerdos, debemos de tener nuestro norte, debemos de saber que este país nos necesita, pero nos necesita cuerdos, no locos. Los locos no llegan a ningún lado, se quedan allí, en su mundo. Yo creo que eso le está pasando a este gobierno de locos. Por Dios. El país está desestabilizado. Inclusive, escuchaba yo a un amigo que hay una desestabilización emocional en el Ecuador. Está ya resurgiendo en niños, niñas, adolescentes, y nosotros peleándonos como la Gaber. País, reacciona. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.